Saludos, amados hermanos y amigos, una bendición estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios, que la vamos a extraer ahora del libro del profeta Jonás, el capítulo 3, el verso 1 y el verso 2, donde la Biblia dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Sin duda alguna que cada vez que nosotros vamos a las páginas de las Sagradas Escrituras, nosotros nos vamos a encontrar con un Dios comunicativo, con un Dios que habla con el ser humano. La Biblia dice que Dios ha hablado de distintas formas. Dios ha hablado en todos los tiempos, pero que en este tiempo final Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien Él ha constituido heredero de todo. Sin duda alguna, el Dios de la Biblia es un Dios que habla, y la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la expresión de los profetas que nos indica que venía a ellos palabra de Jehová. Esa es una expresión muy típica que usted va a encontrar en el ministerio profético. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, o Jehová me habló diciendo, o me dijo otra vez Jehová, o también, como solían decir los profetas antiguos testamentarios, así ha dicho Jehová el Señor. Este es un fiel testimonio de que el Dios de la Biblia es un Dios que habla. De hecho, Dios ha hablado desde el principio de la creación y sigue hablando hasta el día de hoy. Por ejemplo, usted podrá encontrar en el libro de Génesis que Dios habló con los animales, y Dios le dijo a los animales que desfilaran delante de Adán para que Adán les pusiera nombre a cada uno de ellos. La Biblia también dice que Dios le habló a los animales y les dio la orden de que entraran de dos en dos en el arca en los días de Noé. La Biblia también menciona que Dios le habló en una ocasión a unos cuervos para que estos cuervos sustentasen a su siervo llamado Elías. Dios en Cristo también le habló a los demonios, y dice la Biblia que los demonios obedecieron. Y usted va a encontrar también que Jesús reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Él habló también a las fuerzas de la naturaleza. Entonces Dios ha hablado siempre, pero la Biblia también menciona que Dios ha usado distintos medios para hablar. Dios ha hablado por medios extraordinarios. Por ejemplo, a Moisés usted va a encontrar en la Biblia que Dios le habló por medio de una zarza ardiendo. Al profeta Balaam, que fue un profeta desobediente a la palabra de Dios, la Escritura menciona que Dios usó a una mula para que amonestase al profeta. La Biblia menciona también que a Elías, y no solamente a Elías, sino también al pueblo de Israel, Dios le habló por medio del fuego en el monte Carmelo. Recuerda usted esa historia. Y la Biblia menciona también que a Job, en el libro de Job, capítulo 38, en el verso número 1, Dios le habló por medio de un torbellino. Es decir, que Dios ha hablado de distintas formas, pero Dios ha usado también distintos medios para comunicarse al ser humano. En este pequeño libro de Jonás, del cual nosotros hemos tomado dos textos para basar nuestra enseñanza de hoy, ¿sabe usted que en 19 oportunidades se menciona aquí en este corto libro, en este libro de apenas 4 capítulos, que Dios le habló a Jonás? Vamos a verlo. 7 veces la Biblia menciona que Dios le habló a Jonás con voz audible. Miren ustedes el capítulo 1, el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Aquí tenemos en primer lugar cuando por primera ocasión Dios le habla a Jonás. En el verso 2 dice la Biblia: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En los primeros 2 versos tenemos nosotros 2 palabras de Dios que vinieron a Jonás. En el capítulo 3, en el verso número 1,
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Aquí encontramos nuevamente que Dios le habla a Jonás. Verso 2, levántate y ve a Nínive. Por cuarta vez Dios le habla a Jonás. En el verso número 3 del capítulo 4, la Biblia menciona que nuevamente Dios le vuelve a hablar a Jonás. En el verso número 10, la Biblia menciona que Dios nuevamente le vuelve a hablar a Jonás. Permítame leer el verso 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos nuevamente que Dios le habla a Jonás. Y en el verso 11, nuevamente Dios le habla a Jonás. O sea, en 7 oportunidades Dios le habla a Jonás directamente en este corto libro. Pero la Biblia menciona también que Dios no solamente le habló por palabras a Jonás, y esto es algo que nosotros tenemos también que entender, que Dios no solamente nos habla directamente, sino que Dios usa gentes. A veces pueden ser personas hasta inconversas, o pueden ser, por sobre todas las cosas, creyentes. Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos habla por medio de una alabanza, Dios nos habla por medio de una predicación. Pero en este libro de Jonás, usted va a ver que en 4 oportunidades Dios le habla a Jonás por medio de personas inconversas. Mire, por ejemplo, en el verso 6 del capítulo 1, la Biblia dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren aquí una piedra le está hablando al siervo de Dios. Indiscutiblemente que es Dios el que está usando al capitán de esta nave para hablarle a Jonás. En el capítulo 1 mismo, en el verso 8, usted va a encontrar que Dios le habla a Jonás, ya no por el capitán de la nave, sino ahora por medio de los marineros. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Aquí Dios está usando nuevamente personas inconversas para llevar a Jonás a la reflexión, para llevarlo al arrepentimiento. Ahora veamos el verso número 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Nuevamente Dios usa marineros para hablarle a Jonás. Y en el verso 11, ellos le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Entonces, en 4 ocasiones en este libro, Dios usa a personas inconversas para amonestar a Jonás. Mire usted la soberana gracia de Dios, ¿verdad? Y es importante que usted y yo seamos sensibles para poder escuchar a Dios por medio de las distintas formas que Él usa para hablarnos. Ahora, Dios no solamente habló directamente con Jonás en este libro, Él habló 7 veces con Jonás directamente, habló 4 veces por medio de personas inconversas, pero ahora vamos a ver que Dios va a usar causas naturales para hablar a Jonás. En primer lugar, dice la Biblia, Dios le habla a Jonás por medio de un gran viento. Verso 4 del capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire, aquí tenemos 2 agentes naturales que Dios usa. Un viento, y Dios usa una tempestad para llamar al profeta a la reflexión, para llamar al profeta al arrepentimiento. En tercer lugar, usted va a encontrar en este verso número 7, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios usa la suerte para hablarle a Jonás, para decirle a Jonás, arrepiéntete, cumple con el llamado que te he hecho. En el verso 17 de este capítulo 1,
La Biblia nos habla de ese gran pez, ¿verdad? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Este gran pez también fue otro medio que Dios usó para hablar con Jonás. Luego usted va a encontrar que este pez vomita a Jonás en tierra. En el capítulo 4, en el verso 6, vamos a seguir viendo la maravillosa gracia de Dios hablándole a Jonás. La Biblia menciona aquí: pero preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí Dios usa una planta para hablar a Jonás, para enseñarle a Jonás, para mostrarle a Jonás lo insensato de su postura. En el verso 7, ya Dios no va a usar una calabacera, ahora Dios va a usar un gusano. ¿Recuerdan usted que a Balaam Dios lo amonestó por medio de una mula, por medio de un animal de carga? Ahora Dios va a usar un gusano para llamar a la reflexión a su siervo. Dice la Biblia: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. Y se conoce la palabra preparó. En otra oportunidad le hablaré a usted de lo que esta palabra en el idioma hebreo significa. Pero permítame decirle, esta calabacera que creció en un mismo día, este gusano, ese pez que fue preparado por Dios, el hebreo indica que fueron cosas extraordinarias que Dios hizo para que su siervo pueda ser llevado al arrepentimiento. Dios prepara un gusano. Pero miren el verso 8 también, la Biblia dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento lozano. El hebreo dice que este viento, que ese gusano, que esa calabacera, que ese pez fueron únicos. No existían ni existirán. Dios los preparó para esa ocasión, para llevarlo a su siervo al arrepentimiento. Dios preparó un viento solano para que hiriese a Jonás en la cabeza. Mire usted lo que dice el verso número 8 de este mismo capítulo. Dice la Biblia: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Hasta este sol fue un agente que Dios usó para llevarlo a Jonás al arrepentimiento. En esta experiencia de Jonás, nosotros podemos ver la eterna gracia de Dios, hablándole de distintas formas, hablándole de distintos medios, para que él pueda ser guiado al arrepentimiento. Por eso es que necesitamos tener nuestro oído espiritual abierto. Necesitamos estar en comunión con Dios. Pues la Biblia dice que escucharemos a nuestras espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. El salmista decía: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Jehová Dios hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a cometer errores, vamos a hacer locuras. Por eso que nuestros oídos estén afinados. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios es un Dios que habla de distintas formas, y Dios usa este medio también. Dios usa este servidor para hablarle a usted en estos momentos, de que su oído espiritual esté abierto, de que usted esté en comunión con Dios y que pueda ver. Porque a veces nosotros creemos que Dios solamente nos puede hablar por medio de su voz audible, ¿verdad? Pero Dios puede hablar por sueños, Dios puede hablar por visiones, Dios puede hablar por revelaciones. Cada vez que nosotros leemos su palabra o escuchamos una predicación, Dios nos habla. Pero Dios puede hablarnos también por medio de personas cristianas, aunque también Dios puede hablarnos por medio de personas inconversas, y Dios puede hablarnos por las circunstancias de la vida en la que estamos viviendo. Entonces, seamos sensibles a la voz de Dios, a este Dios que se comunica con nosotros, a este Dios que está interesado en hablarnos, en mostrarnos el camino en todo tiempo. Que esta palabra le pueda bendecir, le pueda ministrar, le pueda enriquecer, le pueda ayudar a crecer en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias por su tiempo.
Esperamos haber sido de bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde.